capítulo 9, versículo 14, venciendo el plan satánico, es la palabra en esta noche. Cuando llegaron a donde estaba, versículo 14 del capítulo 9 de Marcos, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se puso muy contenta, pues no esperaba verlo. Todos corrieron a saludarlo. Jesús le preguntó: ¿qué es lo que discuten entre ustedes? Uno de los que estaba allí le dijo: Maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Este sería un espíritu mudo o también sordomudo. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo ese espíritu malo, pero no han podido. Jesús le dijo: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráigame aquí al muchacho. Enseguida se lo llevaron, y cuando el espíritu malo vio a Jesús, comenzó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? El padre respondió: desde que era pequeño. Hay algunas traducciones que dicen niño. Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Por favor, haz algo para ayudarnos. Ten compasión de nosotros. Jesús le preguntó: ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Dios, todo es amén. Enseguida el padre gritó: sí, confío en Dios. Ayúdame a confiar más en Él. Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo: espíritu malvado, que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente decía: está muerto, pero Jesús tomó al joven de la mano, lo ayudó a levantarse. Más tarde, cuando Jesús regresó a la casa, los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a este espíritu? Jesús le contestó: esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunas traducciones que dicen oración y ayuno. En los mayores manuscritos que se encontraron y de mayor antigüedad no figura la palabra ayuno, pero bajo ningún punto de vista quiere decir que no hay que ayunar. Debemos ayunar, y el ayuno es poderoso. El ayuno es una bomba de tiempo que tenemos para tirarle un granadazo que le tiramos al diablo. Hermanos, quiero marcarles algunas cosas muy importantes con respecto a lo que estaba pasando. Yo creo que usted se puede ubicar, nos podamos ubicar todo en la escena. Un poquito pensemos entre todos. Imaginémonos la escena, discutiendo hombres de la ley, tal vez con algún rollo en la mano, no sé si lo tenían o no, no sé. A lo mejor quedaban en la sinagoga, no lo llevaban, pero tenían sus vestiduras, su traje sacerdotal posiblemente. Los maestros de la ley, como se vestían en aquel momento, los discípulos que estaban con Jesús discutiendo, un endemoniado, un padre desesperado por el hijo endemoniado, una escena de desesperación, de falta de resolución de los problemas, una escena rara. Y yo quiero mostrarte y hablarte en función de esa escena, si nos podemos imaginar, cómo debemos vencer el plan satánico, pero para eso debemos conocer algunas cosas importantes. Muchas veces nosotros los cristianos caemos, flaqueamos, nos desanimamos, sucumbimos a los problemas, porque somos enredados en las estrategias del diablo
para engañarnos, confundirnos, marearnos, hacernos fracasar y perder el foco, perder la mirada, escaparnos o dejar de mirar la verdad en la cual estamos parados. Y la verdad, según la Biblia, es Cristo la roca. Nosotros estamos parados sobre Cristo, que es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y dónde debemos apuntar? Nosotros estamos parados y nuestro fundamento, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra razón de vivir está parado sobre Cristo. Yo me sorprendo cuando veo algunos que dicen que van a la facultad y comienzan a dudar de Dios y comienzan a hablar de filosofía, pero eso es por ignorancia. La Biblia dice que las cosas del Espíritu, las cosas del reino del Señor, fueron escondidas, fueron sacadas y escondidas de los entendidos, de los inteligentes, de los filósofos, de los sabios humanos, de los hombres de letra y de inteligencia, dice, para darla a conocer a los niños. Entonces, cuando nosotros queremos usar la lógica, la razón, el entendimiento humano para entender a Dios, vamos a fracasar. Ni siquiera es competente poder acercarnos desde el punto de vista intelectual, porque Dios es espíritu. Y nosotros debemos acercarnos con nuestro espíritu a Dios. Por supuesto, nuestro espíritu está muerto en delitos y pecados. Por eso lo que debemos hacer es pedirle al Señor que nos dé vida a nuestro espíritu y que Él entre en nosotros. Y cuando el espíritu da vida, se conecta con el espíritu de Dios y podemos conocer a Dios, pero nunca intelectualmente. Yo escucho a la gente que dice, no, porque yo no entiendo a Dios, ni lo vas a entender nunca. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Permítame que me vaya un poco, pero tengo que explicar esto. El cuerpo, soma, la parte física. De ahí viene la palabra psicosomático, soma, cuerpo. Es alma, pensamientos, emociones, voluntad. Y es espíritu. Es aquella área del ser humano que da cuenta de la verdad y de la existencia de Dios. La única que puede percibir las cosas espirituales es el espíritu. Entonces, no se puede acercar. Y los que estaban acá eran hombres maestros de la ley, conocedores inteligentes de las letras, pero sin el espíritu. Por eso podían conocer la escritura, pero no podían liberar a un endemoniado ni entender lo que significaba un endemoniado. Ni entender, ellos estaban buscando las explicaciones, como hoy en día los científicos van a decir que el habla es un problema del sistema nervioso central. Sí, es verdad, pero ese sistema nervioso central es afectado cuando hay un demonio, justamente por el demonio. Hermanos queridos, tuve una experiencia tremenda, y ya la vamos a escuchar en breve, supongo. Tremenda con un hermano, con alguien de la congregación, con una persona de la congregación, el cual estaba siendo atacado. Esta persona estaba atacada tremendamente por demonios en sus intestinos y en su estómago, a tal punto que no podía estar, y eran demonios, y estuvimos reprendiendo y vimos garras como de tigre agarrando sus intestinos, y encontramos el nombre y el apellido, si me permite, el nombre y apellido de ese demonio que estaba operando, y cómo tuvo que soltarlo, tuvo que soltar a esta persona. Y esta persona fue totalmente libre, se fue recuperando, y en 2 o 3 horas estaba totalmente bien, sin tomar nada, porque era un espíritu que estaba operando. Ahora, ¿qué le estoy diciendo? Que hay un plan satánico. Por eso este mensaje, vuelvo a repetir, se llama Venciendo el Plan Satánico. ¿Cuál es el plan del enemigo? Y aquí tengo para explicarles. Número 1, preste mucha atención. ¿Cuál es el plan 1? Lo pongo en este orden, pero puede ser cualquiera, del enemigo para destruirnos, para terminar con nosotros. Y escuchen bien, por favor, mis hermanos. Enredarnos en argumentos secundarios. Es decir, enredarnos en cuestiones que no hacen a nada de lo importante de nuestra vida.
enredarnos en argumentos secundarios, en argumentos insignificantes que no hacen a nuestra vida, que no hacen a nuestra salud, que no hacen a nuestra liberación, que no hacen a nuestra prosperidad, que no hacen a nuestra vida emocional, que no hacen a nuestra vida personal, que no hacen a nuestra familia, que no hacen a nada de eso. Y nos enreda, nos enreda en estas cosas, nos mete en estas dificultades y nosotros nos desviamos de la verdad. Vuelvo a decirle, empecé diciendo que nosotros estamos parados sobre la verdad, la roca que es Cristo, mirando al objetivo que es el premio de Jesucristo, dice la Biblia, dijo el apóstol Pablo, mirando al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, puesto los ojos hacia adelante, dicen Hebreos también, puesto los ojos en la meta, en el premio, pero el enemigo nos saca. Cuando vos perdés el foco, por eso ustedes van a ver los hermanos que viajaron especialmente, una de las cosas que hicieron, si yo se lo digo, ustedes me lo van a responder los 4 al 5, 4, al unísono. Me van a decir, ¿en qué se volvieron a enfocar? ¿En qué se enfocaron? Que habla el pastor toda la vida. El Espíritu Santo, no hay ninguna cosa rara, no van a aprender ninguna otra cosa rara, nada. Solamente enfocarse. Lo que les sirve para ir al Congreso es para que todas las cosas que y queden enfocados y conectados y totalmente enfocadísimos en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios con nosotros, el Señor obrando. Y nosotros perdemos el foco, es el plan del diablo. Interrumpirte, ponerte argumentos, distraerte con tonterías para que pierdas ese foco que te hace ser un vencedor, que te hace... ¿Se acuerdan? Pedro dijo, vamos, ven hacia mí. Estaba mirando a Jesús y caminaba sobre las aguas. Y de pronto dejó de mirar a Jesús y miró el agua y se cayó. Si mirás los problemas te vas a caer. Tenés que mirar a Cristo siempre. Amén. Y el Espíritu Santo nos muestra a Jesucristo, nos revela a Jesucristo, nos habla de Cristo, nos enseña de Cristo, nos ministra del Señor Jesucristo. Escucha, ¿cuáles son estos argumentos secundarios? Se lo voy a decir, puse unos cuantos, pero no puse mucho, puse 3, pero 2 son los que son determinantes. Los puse primero: chismes, críticas, calumnias. Estos son los argumentos, chisme. Nos ponemos a hablar, permítame la palabra teológica, de tonterías. Nos ponemos a hablar de pavadas. Nos ponemos a hablar chisme. ¿Cuál que es un chisme? Cuando hablas de personas. No, pastor, para orar. ¿Qué para orar? Cuando comenzás a hablar de personas. Si vos querés orar por alguien en tu cuarto, en tu lugar secreto, nombrás a alguien con nombre y apellido, fulano de tal, que sea tocado, bendecido. Pero cuando estás con otro, no nombres a nadie. No, pero estoy con una persona de confianza. Iba a decir, me importa un rábano, pero queda mal. No importa. Vos, cuando nombrás a alguien, estás bajo el espíritu del chisme. No debes nombrar a nadie. Eso es algo. Entonces te empezás a enfocar en fulanito. Sí, porque fulanito. Ya perdiste el foco. Ya el diablo te atrapó. Ya el diablo te dijo, vení a mí. Entonces fuiste y te llenaste o te comenzaste a llenar de demonios. Y te lo voy a comprobar esto. Porque esto es así, hermanos queridos. Perdemos el foco con argumentos secundarios y estos argumentos son chismes, son críticas. Cuando comenzamos a criticar, hermanos queridos, nosotros no fuimos llamados para criticar, fuimos llamados para hablar de Jesucristo. Por supuesto que tenemos que advertir si hay alguna falsedad por ahí, tenemos que tener mucho cuidado. Pero hermanos queridos, el otro día un mensaje que había llegado ahí, me mandó Rosa, que no sé de dónde lo sacaste, ¿no? Y hablaba, justo antes de ir a Colombia, hablaba en contra del pastor de Colombia, ¿no? Y el púlpito hablando con nombre y apellido, hermano. Nosotros no nos mandó a hablar el Señor ni de Marco Witt ni de mi abuela, nos mandó a hablar de Jesucristo y de Cristo crucificado y de Cristo resucitado. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, hermanos queridos, aférrese a Jesucristo, que es la roca. Y si hay alguna desviación, alguna mentira, dice la palabra en Juan 14, en Juan 16, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y nos enseñará todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Nos enseñará, nos revelará. El Espíritu Santo se va a entristecer o el Espíritu Santo se va a alegrar si estás en lo correcto o si estás en lo incorrecto, se va a entristecer. Si estás en la verdad, se va a alegrar. Entonces, cuidado con la crítica y los chismes. No es para meternos, no es lo que nos corresponde a nosotros. Calumnias, bueno, menos, ya eso es peor. Los argumentos son frases que se hablan para generar un efecto negativo. Contaminan de maledicencia. Escuchá, cuando nosotros nos metemos en el chisme o la crítica, es lo mismo que maldecir. Porque hablar chisme es decir maldecir. Y esto produce desánimo, produce miedo, produce angustia. El argumento, el discurso que se arma, es un discurso que el diablo nos mete en la cabeza. Muchas veces es convincente, pero es mentiroso al mismo tiempo. El diablo cuando nos habla nos miente y te dice, no, pero esto no te creas que es así. Y nosotros argumentamos. Y vamos al médico y agarramos lo que el médico nos dice, qué interesante. Entonces nosotros nos involucramos en los argumentos, en las enseñanzas, en el diagnóstico, lo que sea, del médico, y comenzamos a enfocarnos en eso. Y comenzamos a decir, el médico dijo que es peligroso, el médico dijo que es malo, el médico dijo que es terminal, el médico dijo que es para toda la vida, el médico dijo que es infeccioso, pero Cristo dijo que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que creemos o entendemos según el poder que opera en Él. Amén. Entonces, hermanos, nosotros cuando nos enfocamos en los argumentos de los hombres, comenzamos a desanimarnos, lo que le acabo de decir, comenzamos a hablar mal, a sentirnos mal, a debilitarnos. Cuando nosotros hablamos de alguien, hacemos chisme, crítica, lo que sea, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo dice, no, yo no tengo nada que ver con esto, ya se tapa los oídos, no quiere estar con nosotros. Pero cuando nosotros hablamos la verdad, cuando nosotros hablamos del poder de Cristo, cuando nosotros decimos, Dios es todopoderoso, Jesucristo es el sanador, el Señor, el Dios, el omnipotente, el alfa, el omega, el Espíritu Santo se agranda, el Espíritu Santo se alegra y el Espíritu Santo se mueve con poder. Amén. Cuidado con los argumentos secundarios, chismes, críticas, discursos muy convincentes que pone el diablo. Los discípulos perdieron el objetivo. Ellos sabían que el Señor les dijo, cosas mayores que estas harán. En mi nombre harán cosas tremendas, maravillosas. Sin embargo, ellos, en lugar de estar enfocados en lo que el Señor les prometió, fueron a escuchar a los maestros de la ley, los argumentos, y discutían sobre tonterías. Discutían sobre argumentos, lo leyó conmigo al ver Jesús, 14. Vieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con los discípulos. ¿Qué cosas están hablando? No, porque ¿qué importa, hermano querido? No me interesa lo que digan los maestros de la ley. En el nombre de Jesucristo te reprendo, espíritu inmundo, espíritu mudo, fuera en el nombre de Jesús. Era lo que tenían que hacer. ¿Cuántos dicen amén? En vez de estar diciendo, no, lo que pasa que usted, porque yo, porque él, porque fulanito, mengano, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros vamos a meternos en la verdad, vamos a enfocarnos en lo que Dios dice, vamos a meternos en las promesas del Señor. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué se distrajeron? Por los maestros de la ley, argumentos, enseñanzas de hombre. Acuérdense que los maestros de la ley
al mismo Jesús lo enfrentaron y le dijeron, echa demonio por Belcebú, y todas las tonterías que decían, porque no conocen lo espiritual, son ignorantes, son analfabetos espirituales, son ignorantes espirituales, no conocen la verdad. Jesús mismo les decía, Juan el Bautista, hablaban todo eso, le decían, generación de víboras, sepulcros blanqueados, fariseos religiosos, metidos en cuestiones humanas, terrenales. Escuchá, Jesús los había mandado a orar. Ahí habla sobre la transfiguración. Dice que el Señor antes, ¿no? Dice que el Señor le había dicho, oren para no entrar en tentación. El Señor les había hablado, siempre les enseñó a orar, a separarse, a orar, a buscar a Dios. Y esos en lugar de orar discutieron. My God. ¿Qué es lo que hacemos, hermano? Discutimos. No, porque... No tenemos que discutir. Tenemos que orar. Tenemos que atar, tenemos que movernos en la dimensión espiritual. No tenemos que discutir porque esos son argumentos secundarios, son argumentos disuasorios, que nos distraen, que nos separan del foco. Hermanos queridos, nosotros tenemos que estar enfocados en el poder, y recibiré poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos, no me serán criticadores, ni me serán chusma, seremos testigos, predicadores, personas que hablemos de que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Amén. Así que, hermanos queridos, debemos meternos en la verdad que es Cristo y dejar las argumentaciones. El diablo te mete argumentos. Ellos comenzaron a contaminar a la gente con sus discusiones. ¿Quiénes? Y todos. Mejor no hables argumentaciones, mejor no hables chisme, porque empezás a contaminar. Dice que los que estaban ahí en un momento se pusieron alegres porque lo vieron a Jesús. Claro, ¿qué van a estar alegres? Estaban totalmente angustiados. Mal, mira, hay un endemoniado, estos están discutiendo. ¿Qué pasa acá? Y vino Jesús y se pusieron alegres. ¿Cuántos dicen amén? La gente necesita que traigamos la presencia de Cristo, al Señor, entre nosotros, para que se pongan alegres, que sientan que tenemos una palabra de esperanza, que hay un espíritu que invade a las personas. Hay gente que causa angustia y tristeza, y nosotros debemos causar gozo y alegría. ¿Cuántos dicen amén? El diablo nos quiere licuar el poder con las discusiones familiares, las discusiones de la religión, las discusiones eclesiásticas, argumentos. Y 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Amén. Entonces, hermanos queridos, y fíjense, no discutamos, no escuchemos argumentos. No, hombre, yo te voy a explicar lo que pasa. Sí, está todo bien, pero yo sé quién está detrás, sé quién es poderoso, sé quién tiene poder para cambiar la realidad, sé que hay espíritus que operan en las regiones celestes, dice la Biblia. Entonces, hermanos queridos, tengamos cuidado con los argumentos, con las palabras, los discursos que el diablo nos pone, porque nos quiere distraer y nos quiere enredar. ¿Cuántos dicen amén? Y lo segundo, son dos cosas nada más. Lo segundo es, nos manda demonios para derribarnos, para destruirnos, para sacarnos de foco, para enfermarnos, para todo, para lo que sea, para derribar nuestra vida. Escuchá, versículo 18. Cuando el Espíritu entra en mi hijo, cuando el Espíritu entra, aparentemente, según el texto, no vive un demonio en el niño, sino que entra, y cuando entra lo tira, lo arroja al agua, al fuego, lo hace poner rígido, espuma, y luego parece que lo suelta. Hay un espíritu acá, hay un demonio que viene sobre el niño y produce esta obra. Y dice que cuando viene, es decir, no está permanentemente, cuando viene le hace daño. Hermanos,
Yo me sorprendí porque estaba explicando cosas que ya hace 10 años que le explicamos y muchos no lo entienden. Es más, tenían una confusión mental que yo digo, Dios mío, no puede ser. Así que vamos a tener que meternos en este tema. Voy a resumirlo. Cuando uno conoce a Cristo, recibe al Señor, tiene que comenzar un proceso de liberación. Espíritus de herencia, espíritus de maldición, donde nos metimos en la brujería, en la hechicería, en la mentira, en las malas palabras, la falsedad, se nos meten demonios. Y tenemos que ser libres de esos demonios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, yo le voy a decir acá. Miren, quiero mostrarle esto porque esto es un terrible error que se comete. Dice, cuando el espíritu, acá, 20. Enseguida se lo llevaron al muchacho. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, ¿qué pasó? A ver si alguien me dice. Se empezó a sacudir, se empezó a enloquecer, todo lo demás. Cuando el espíritu demoníaco se encuentra con el Señor, ¿es liberado? No. Tiene que ser un no claro. No es. Empezó a manifestarse. Hay veces que nosotros vemos en culto la presencia del Señor y hay gente que comienza a moverse, que dice, yo lo he visto, está recibiendo. ¿Qué está recibiendo? Nada. Hay algunos que están en un culto y de pronto empiezan, yeah. ¿Qué está recibiendo? 220 está recibiendo. ¿Qué está Eso no está recibiendo nada, hermano. Está endemoniadísimo, está chocado. Hay un choque de poderes demoníacos. No está recibiendo nada. Está recibiendo un choque nomás espiritual, pero no una liberación. Cuando vio al demonio, se empezó a manifestar. Pero no se liberó hasta que, más adelante, Jesús le dijo en el 25, te ordeno que salgas y no vuelvas a él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién dijo que la sola presencia de Dios libera? No. Puede ser, pero no es obligatorio que sea así. No es siempre. Puede ser que salgan corriendo unos demonios. Pero a mí no me gusta eso tampoco. Porque si salen corriendo se esconden por ahí y después vuelven. En cambio, cuando vos le ordenás que vaya, le ordenás, ¿qué le dijo Jesús? Que vuelvas a entrar, venir dentro de una semana. ¿Qué le dijo? No vuelvas a entrar. Así que cuando Jesús da la orden correcta, le dice, te vas y no volvés a entrar. Y nosotros a veces le ordenamos que vaya al abismo o donde Cristo no permita, pero que no vuelva nunca más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, manda demonios. Este era un niño. Argumentos de falsas doctrinas. Cuidado, no, sobre los niños no. Acá dice que era niño, y era pequeño, y otras traducciones niño, aparentemente desde los 5 años se cree que decía que sucedía este problema. Y que no era permanente, sino que cuando el demonio venía, le pasaban estas cosas. Así que, hermanos queridos, cuidado, porque lo que sabemos acá es que hay espíritus inmundos que entran y salen. Las manifestaciones eran reacciones violentas, llamativas. El diablo había hecho una obra puntual que era la mudez. Había cerrado la boca de este niño. El diablo puede venir, vamos a escuchar, calculo pronto este testimonio, que yo le comenté al principio. Cuidado, hermano, porque no estamos exentos ninguno de los cristianos. Porque si nosotros creemos que somos impunes al enemigo, estamos equivocados. Este era un niño, y de los niños
es el reino de los cielos. Acá no dice que el chico perdió la salvación, ni mucho menos. De los niños es el reino de los cielos. No implica que acaso no venga un demonio a atormentarlo. Cuando Jesús estaba con Pedro, quien había escogido y quien sopló el Espíritu y que había separado con un propósito, en un momento le dijo: cállate, Satanás, porque no era Pedro, sino el demonio que comenzó a operar a través de Pedro. Hermanos queridos, había una mujer, le estoy dando algunos argumentos, pues está toda la Biblia llena, que era una verdadera hija de Abraham, dice la Biblia, que iba todos los sábados a la sinagoga a recibir la palabra de Dios, y dice que tenía un espíritu que le generaba una joroba. ¿Cuántos años? A ver quién se acuerda. 18 años, muy bien, 18 años endemoniada por un espíritu, una verdadera hija de Abraham, dice la Biblia. No era cualquier mujer, era una mujer devota del Señor, de la palabra, que iba a recibir la Escritura, que creía en Jehová, que creía en la ley, que creía en los profetas, pero nadie la había liberado. ¿Quién dijo, hermanos queridos, que los cristianos están libres de demonios? Esos son personas que no, es más, van en contra de la palabra, porque el Señor dice que nosotros tenemos que sanar a los enfermos, que tenemos que liberar a los endemoniados y predicar el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos que nosotros convivir con los demonios, que no tenemos que alejarnos. No dice no se metan con los demonios para que los demonios no se metan con ustedes. Son tonterías, son pavadas, son argumentos que se le metieron a algunos y perdieron el mensaje. El mensaje es: prediquen el reino, sanen a los enfermos y liberten a los endemoniados. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: sanemos a los enfermos. Diga. 1, 2, 3. Sanemos a los enfermos. Ahora, liberemos a los endemoniados. 1, 2, 3. Liberemos a los endemoniados. Y 3. Prediquemos el reino. Prediquemos el reino. Amén. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Nada más que eso. Ni nada menos. Ahora, ¿por qué espíritu mudo? Esto es muy interesante. Ustedes saben que hay lleno de cristianos con espíritu mudo, que jamás abren la boca para hablar de Jesucristo, que jamás invitaron a alguien, a Dios, a recibirlo, a venir a un culto, a venir a algo. Tiene un espíritu mudo, y cuando llega el momento de la palabra, llega el momento de hablar, el demonio. Entonces uno, en lugar de decir este demonio que me dice, viene el diablo y te dice: para, yo te doy el argumento. Obviamente no nos damos cuenta que es el diablo. En ese argumento: no era el momento, porque la persona la estoy preparando, la estás preparando, la estás preparando para el infierno. A veces nosotros argumentamos, porque el diablo nos pone argumentos y nos separa. Nosotros dice que tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Y que algunos se burlarán porque no es el tiempo, y se burlarán y vituperarán, dice, te deshonrarán por causa del Evangelio. Yo cuando escuché ese versículo era chico, tenía unos 14, 15 años. Dice: bienaventurados los que son insultados por causa del Evangelio. Y me acuerdo que nos fuimos a la primera junta a repartir folletos, y cuando estaba ahí yo miraba primero, porque yo tenía miedo, todavía tenía vergüenza. Entonces estaba mirando cómo hacían los demás, y uno le da un folleto a un muchacho de unos 30 años, flaquito, campera negra, me acuerdo. Mire, pasaron años, y me acuerdo, y miró el folleto y dijo, estaba insultándolo al folleto y al que se lo repartía. Y el Señor me dijo: bienaventurados los que son deshonrados por causa del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero por qué te calla el diablo? Bueno, porque es una estrategia. Es una estrategia, te manda demonios para cerrarte la boca. ¿Y qué? Mantenerte atado mientras no confesás. Hay gente que el diablo le cierra la boca. Entonces no confiesan sus pecados. Proverbio 28:13. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hermano querido, el diablo dice: y vos no confesás. Tengo miedo, no puedo, no es el tiempo, me da vergüenza, lo que sea, un espíritu mudo. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, el espíritu mudo se va fuera, para que confesemos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén?
Espíritu mudo que te tapa la boca para que no confieses el pecado. Espíritu mudo que te tapa la boca para que no sueltes el poder, porque el poder está en nuestra boca. La Biblia dice en Santiago 3 que hay un terrible poder en nuestra lengua para desatar fuego o no. Entonces nosotros, hermanos queridos, soltamos la palabra. Y si este muchacho no podía hablar, no podía nombrar el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en una lucha espiritual, en un sueño, en una pesadilla? ¿Qué dicen todos? Yo quería nombrar a Cristo. Me desperté y dije, Cristo, ¿no es cierto? Y en el mismo sueño ni siquiera podemos nombrar a Cristo, porque ahí viene el espíritu y la lucha espiritual, pero el Señor nos libera y decimos en el nombre de Cristo y sentimos la liberación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el demonio que te manda para cerrarte la boca, para que no confieses, para que no sueltes el poder. Marcos 11:22 dice: el que le dice a esta montaña que se quite de este lugar y vaya a parar al mar, lo que diga, lo que suelte, será hecho. ¿Cuántos dicen amén? Y lo tercero que hace el espíritu para derribarte con el espíritu, por ejemplo, cuando te enmudece como este demonio, es abandonar mediante la resistencia. Escuchen esto, por favor. Por favor, los que hacen guerra espiritual. Yo estuve con este tema que le conté, y ya vamos a escuchar el testimonio, 2 horas. Y ya venía de 2 horas más o menos, o de 1 hora más. Como 2 horas y media, llevó más o menos. Y el demonio, no sabía, hasta que el Espíritu Santo nos iba mostrando lo que tenía que pasar para la liberación. Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo nos iba mostrando y nos iba diciendo lo que había que hacer, porque es Él el que nos dirige. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdese, si vieron el mensaje del sábado del Congreso, ¿no es cierto? A Masías, era Masías, ¿no? A Masías, el Espíritu se viste de Amasías, ¿no? El Espíritu Santo se viste de nosotros. Entonces nosotros lo que hablamos es lo que el Espíritu Santo habla. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjense, escuchá, 25. Cuando Jesús vio que se estaba juntando la gente, etcétera, reprendió al espíritu y le dijo: espíritu malvado, que no dejas hablar, te ordeno que salgas y no vuelvas de él. Ahora, mire, el demonio hizo 2 cosas. Uno dice, Jesús le obedece, pero no le obedeció inmediatamente. Hizo 2 cosas. Gritó. Porque hay algunos que dicen, no hace falta, se gritaría. ¿Quién dijo? A Jesús mismo le gritó al demonio. Se manifestó con un grito. No se fue, gritó. Y lo segundo hizo, ¿qué hizo? Le dio un ataque más al muchacho. Jesús no le dijo ni que grite ni que le dé un ataque más. Pero el demonio ofrece resistencia. El diablo ofrece, y Jesús dijo, la palabra del Señor dice, resistid al diablo y huirá de ustedes. ¿Pero qué hay que hacer? Resistir. ¿Qué hay que hacer? Resistir. Ahora, cuando te manda un demonio y vos no resistís, caes. No resistís, sos derribado por el demonio. Escuchá, los espumarajos que largaban el símbolo de enfermedad. Puede ser que el demonio le estaba produciendo una epilepsia, seguramente, o algo por el estilo. Rigidez en el cuerpo y los dientes, miedos, nervios, ansiedad, tensión nerviosa, no sé. Pero empezó a atacar con una enfermedad, empezó a atacar con un problema nervioso, psicofísico posiblemente, nerviosismo, tensión. Dice, lo arrojó al suelo. Si bien lo que esto sucede es literal, que lo tira al suelo, pero también representa la obra que el diablo hace. Cuando el diablo te tira al suelo quiere decir que te desanima, te hace caer en un bajón, en una sensación de aplastamiento, te quiere noquear, ver caído, humillado, destruido. Hermanos, ahora vamos a orar. ¿Cuál es el plan del diablo? Que vos te involucres en discusiones, en argumentos secundarios.
en cosas que nada tienen que ver. Y te enriedan esas cosas, y te confunde, y vos te empezás a meter en lo que no tenés que meterte. Todo ese tipo de cosas. Y lo segundo, te manda demonios para que cierres la boca, o para enfermarte, o para traerte un problema de ansiedad, de nerviosismo. No importa los nombres que le pongan, lo que produce en el cuerpo, pero la fuente no es energía, la fuente no es una vitalidad o una cuestión de la vida, sí, de la vida espiritual. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que cerremos tus ojos y sepamos cómo vencer cuando descubrimos y entendemos los argumentos secundarios, cuando los vencemos, cuando no nos dejamos invadir por esos argumentos. Por eso dice la Biblia, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. ¿Cuándo podemos vencer? Porque estamos hablando de los vencedores, cuando descubrimos y vencemos a ese demonio que nos envía, hermanos queridos, el diablo para destruirnos, hermanos, para hacernos flaquear, caer, ser derrotados. El demonio se sacude con Cristo, cuando Cristo lo reprende, se empieza a gritar y le produce porque hay una confrontación, hermanos queridos, hay una confrontación espiritual, hay momentos de intimidación, hay momentos que el enemigo se levanta con fortaleza grande, hermanos queridos, pero cuando dice la palabra de Dios, en ese momento Jesús tomó al joven de la mano y lo ayudó a levantarse. Hermanos, ese es el final de la historia. Jesús nos toma de la mano y nos saca de cualquier problema, de cualquier poder demoníaco, y nos pone en pie, y nos pone en libertad, y nos pone en sanidad. Alguien diga amén. Estamos libres. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Diablo, está vencido, vencido.